Buenas noches, amados hermanos de Estudio Génesis. El Señor nos bendiga, nos guarde, nos proteja. Cada mañana al despertar, amén. Podemos confiar en la multitud de sus piedades y misericordias para nuestro día. Y en verdad cada noche podemos hacer memoria y comprobar cuánta ha sido su fidelidad. Nuestro Dios es el único que puede cuidar de nosotros en este tiempo, hermanos. Demos gracias al Señor por estar en pie, por tener paz, fortaleza, porque no nos falta nada en medio de esta situación tremenda que no cambia, al menos en nuestro país no cambia, pero solo Dios puede ayudarnos y cambiar esta situación. Oremos, hermanos. Padre amoroso, santo, te damos gracias por reunirnos, porque es a través de estos medios digitales por computadora que podemos estar unidos, tu iglesia, Señor, tu cuerpo de Cristo, Señor, unidos en estudio delante de ti, Señor. Te pedimos que tú presidas esta reunión, Señor, a través de tu Santo Espíritu, tú seas nuestro Maestro y se fijen en nuestro corazón aquellas cosas que tú traes en esta genealogía de Sem. Gracias te doy, Señor, y en tu nombre vamos a desarrollar este capítulo. Amén. Bien, hermanos, entonces hoy lunes 20 continuamos con el capítulo 10. Hoy veremos la parte final desde el versículo 21 hasta el 32. Vamos a leer. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, muy conocido, Uz, ¿se acuerdan de Job? Él era oriundo de Uz. Ul, Geter y más. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Heber. Y a Heber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almonadab, Selef, Azar Mabest, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, también una región conocida, el oro de Ofir, ¿se recuerda? Avila también, y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Bien, hermanos, entonces vamos a ir desarrollando a Sem, ¿no? Sem, sabemos por el capítulo 9, en el versículo 26, que fue el heredero de la bendición dada por su padre Noé, ¿no? Él dijo, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Hay que recordar estos versículos de este capítulo 9, el 25, el 26 y el 27, porque son muy importantes, son relevantes hasta estos tiempos, sobre todo estos tiempos. Por ejemplo, Sem es el linaje bendecido, Jafet, el linaje engrandecido. Acuérdense que Jafet ocupó las partes de Europa y de Asia y esos territorios que los llamamos la clase pasada Euroasia, ¿no? Entonces es un linaje engrandecido. Ya sabemos cuando veamos esas naciones, ¿qué naciones son? Son naciones que han heredado esa característica, son engrandecidas. Y Cam fue un linaje maldito, no lo digo yo,
Lo dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 9, en el versículo 25, dice, maldito sea Canaán, porque sabemos que Noé maldijo a Cam en su hijo Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Fuerte. Vamos a ver las características de toda la genealogía de Sem. Comenzando por el nombre. ¿Qué significa el nombre de Sem? Significa fama, honor, renombre, carácter ilustre, célebre, líder. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versículo 23, yo les estoy dando el dato, pero no lo vamos a ver ahora, pero en este Evangelio de Lucas se da la genealogía de Jesús en su rama de, 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 de naturaleza carnal, o sea, en su carne, ¿no? La genealogía de Jesús en su carne, ¿no? Se menciona a María, ¿no? Que era junto con José, eso es importante mencionar, a María y a José, eran descendientes de David. Y es en el versículo 32 que se menciona el nombre de David. Y en la genealogía se menciona también a Sem, ¿no? Sem como hijo de Noé. Se menciona a Sem, como dije, como hijo de Noé, claro, y se va hasta Set y hasta Adán. Pero lo curioso es que no se menciona en esta genealogía de Lucas 3, no se menciona ni a Jafet ni a Cam, ¿no? Porque de Sem vendría posteriormente el pueblo judío y luego vendría el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y lo que sí vamos a ir ahora es al libro de Romanos, en el capítulo 1, donde vamos a ver clarísimamente la genealogía de Jesús, preciosa, ¿no? Dice en el capítulo 1, versículo 3, dice, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, clarísimo, como lo hemos visto en Lucas 3, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, Jesús en sus dos condiciones, según la carne, hijo del linaje de David, y según el Espíritu de Santidad, declarado Hijo de Dios con poder. Precioso, hermanos, ver todas estas características en la genealogía de Sem, ¿no? De donde vendría en el futuro nuestro Salvador Jesucristo. Sem es el mayor de los hijos de Noé. Hemos empezado este capítulo con la genealogía de Jafet, luego de Cam y ahora de Sem, pero en verdad Sem es el hijo mayor de Noé. Otro dato importante a considerar aquí en la genealogía, en estas características de Sem, es que hay veces que se repiten nombres. Por ejemplo, en el versículo 10 hemos encontrado el nombre de Seba como descendiente de Cam. Y en el versículo 28, que es de ahora, estamos encontrando el nombre de Seba, ¿no? Entonces, hay un Seba semita y hay un Seba camita, ¿no? Entonces, para tener, es un dato que es importante, ¿no? Nimrod, porque son genealogías, una es bendecida y la otra ya sabemos lo que es, ¿no? Nimrod es un descendiente, ya lo hemos visto en la clase pasada. Cam, hemos visto que él conquistó muchos territorios de Asiria y sin embargo ellos estaban establecidos en otras regiones, pero ya hay evidencias de que ellos se han trasladado en masa hacia otros lugares, ¿no? Y porque era así, así conquistaban los territorios, ¿no? Y Nimrod fue uno de esos, ¿no? Entonces, él conquistó territorios que digamos no eran sus lugares, pero él viajaba, pues, ¿no? Y entonces conquistó y abarcó territorios de Asiria. Sin embargo, en el versículo 22 hay un hijo de Sem que se llama Asur, que la traducción de su nombre es Asiria, ¿no? Entonces, también tenemos a un semita Asur y a un camita Nimrod que conquistó Asiria. Interesantes datos, hermanos, para cuando leamos
la palabra, no nos confundamos. En ese tiempo, como les digo, se trasladaban en masa de lugar en lugar. Y los arqueólogos han corroborado esto porque han encontrado en Baja Mesopotamia artefactos de semitas. Y también en las capas más bajas han encontrado artefactos camitas, lo cual pues demuestra que se trasladaban, ¿no? Ahora, otra característica de Sem es este hijo de Noé que convivió muy precioso, ¿no? Con el anciano Matusalén, ¿se acuerdan? Su bisabuelo, ¿no? Y otra característica más de la genealogía de Sem que se habla, no se habla de esto en las otras genealogías de Jafet y de Cam, se habla sobre el idioma semítico, que posteriormente daría lugar al idioma hebreo. Eso es muy, muy característico, muy importante de mencionar. Ahora, el origen del semítico, del idioma semítico, del dialecto semítico es el dialecto acádico, que viene de la palabra Akkad. ¿Y qué cosa es Akkad? La vimos en la clase pasada. Fue una ciudad fundada por Nimrod. En el versículo 10 está mencionada Akkad en Baja Mesopotamia, allá por los territorios de Sem. Así eran pues los desplazamientos que les estoy diciendo de estos conquistadores, sobre todo de Nimrod. También el idioma semítico incluye al dialecto cananeo, que es el que se hablaba en Canaán, en la tierra prometida, en la futura tierra prometida, luego el ugarítico, y todos estos dieron origen al idioma hebreo posteriormente. Ahora vamos a ver a los hijos de Sem, un segundo punto. El primer punto ha sido las características de la genealogía de Sem. Ahora vamos a ver los hijos de Sem. Hay nombres que se destacan. Esto empieza en el versículo 21, ¿no? Sem tuvo su hijo Arfaxad, Arfaxad tuvo a Sala, y Sala tuvo a un hijo muy importante, que está mencionado en el versículo 24, que se llama Eber, ¿no? Eber tuvo 2 hijos, Peleg y Joctán. Nosotros hemos acabado el capítulo 10 estudiando los nombres a través de Joctán, pero lo que nos interesa es estudiar los nombres, los descendientes a través de Peleg. En los 2 hijos de Eber vamos a destacar, como les he dicho, la genealogía a través de Peleg, que significa, el nombre Peleg significa división. ¿Por qué? Porque en sus días, como dice la palabra, en sus días fueron divididas las tierras. También es importante el nombre del padre de Peleg, que es Eber. Eber está mencionado, como les he dicho, en el versículo 24 y también en el versículo 16 del siguiente capítulo 11. Eber es el tronco de los hebreos. Es desde Peleg como va a venir esa genealogía preciosa que nos va a servir de estudio en todos estos capítulos que vienen. Eber tuvo su hijo Peleg, y Peleg tuvo a su hijo Reu, tuvo a su hijo Serug, tuvo otro hijo Nacor, o sea, son descendencias. Nacor tuvo a otro hijo muy conocido de nosotros, Taré, que es el padre de Abraham, Nacor y Harán. Y todos sabemos que Harán murió y dejó a su hijo Lot, y este pasó al cuidado de su tío Abraham, ¿no? Y desde Taré, estas generaciones se encuentran en las regiones de Mesopotamia, específicamente en la ciudad de Ur de los caldeos, ¿no? Esta genealogía de Sem a través de Peleg nos lleva, como hemos visto, hasta Abraham y sus hermanos, y nos conducirá más adelante a través de un personaje precioso que es Isaac. ¿Se acuerdan?
el hijo de la promesa. No va a ser a través de Ismael, sino a través de Isaac. Nos va a conducir hacia Jacob. Jacob nos va a conducir hacia la nación de Israel, los 12 hijos que tuvo, las 12 tribus de Israel, los hijos de Israel. Y finalmente pasaremos por todos los reyes hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo en su venida al mundo, como hemos visto en Lucas 3, pueden ustedes ver en Mateo y pueden recordar lo que acabamos de leer en Romanos 1. Hay un pasaje en Génesis que me gustaría verlo en el 17, en el 21, por favor, donde Abraham tuvo una conversación con Dios, con Jehová, y le dice en el capítulo 17, que es el capítulo de la circuncisión, Jehová le dice todas las cosas que van a pasar para circuncidarse. Y Abraham le dice, ojalá Ismael, porque ya Ismael tenía 14 años para esa época, ojalá Ismael viva delante de ti. Y entonces Jehová le dice, sí, yo voy a bendecir a Ismael porque príncipes van a salir de él, pero en el versículo 21 le dice, mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Isaac ni siquiera había nacido, pero él le dice ya esto, yo estableceré mi pacto, y sabemos cuál es ese pacto eterno, mi pacto con Isaac, el que Sara, no Agar ni otra mujer, el que Sara, madre de naciones, el que Sara te dará luz por este tiempo, el año que viene. ¿No? Entonces, hermanos, es preciosa la genealogía de Sem, porque estamos demostrando que nos lleva directamente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo, nuestro Salvador. Vamos a ir al tercer punto, donde vamos a mencionar a 70 naciones, ¿no? Es importante ver cómo las hemos obtenido, cómo las contamos, ¿no? Por ejemplo, en los descendientes de Jafet, que están en los primeros versículos de este capítulo 10, ¿no? Ustedes están con su Biblia abierta, yo sé, están en el capítulo 10. Entonces, cuando ya terminemos la clase, ustedes pueden ir contando sus descendientes de Jafet. Versículos 2, 3, 4. Ahí hay 14 descendientes de Jafet. Los he contado y ustedes también están llamados a contar y cuadran bien. 14 descendientes. Luego, en los descendientes de Cam, que están en los versículos que siguen, ¿no? Hay 30 descendientes. Los conté 3 veces y al principio me faltaban, después me sobraban, pero es un buen ejercicio para conocer los nombres. Luego, en los descendientes de Sem, hay 26 descendientes, ¿no? Y todo esto suma pues 70, pero en los descendientes de Sem no se cuentan la parte de los descendientes de Peleg, a través de Peleg, que es la que nos interesa, del hijo de Ber, ¿no? Que eso está en el capítulo 11. Ahí no se han contado esas descendencias, solamente las descendencias de Sem a través de Joctán. Y esas son las que suman las 70. Y surge una interrogante muy peculiar, ¿no? Que no está corroborada, es solamente una interrogante de un estudio bíblico que hizo y me llamó la atención. Dice, la descendencia de Ber en su hijo Peleg, terminando en Abraham, dice que en sus días de Peleg fue repartida la tierra. Entonces, estas descendencias, o sea, las de Peleg, probablemente, es una apreciación del autor de este comentario, probablemente no participaron en la edificación de la torre y ciudad cuya cúspide llegue al cielo. Nosotros sabemos quién fue el promotor de esto, un descendiente de Cam, Nimrod. Y entonces, esa parte de la descendencia de Sem a través de Peleg, aparentemente no participaron en esta edificación. Gloria a Dios, hermanos, ¿no? Bueno, creí conveniente mencionarlo. Ahora vamos a ver reflexiones finales en este capítulo, el punto 4.
A lo largo de este capítulo 10 y del capítulo 5 que a mí me ha tocado compartir con ustedes, hemos comprobado, hermanos, la capacidad, la gran capacidad piadosa que tiene un hijo de Dios, un hombre de Dios, y también la gran capacidad pecadora que también tienen algunos hombres, ¿no? Entonces, en los dos mundos, el mundo de la luz y el mundo de las tinieblas, de la vida y de la muerte. El hombre siempre tiene que estar eligiendo entre la vida y la muerte, y Dios quiere que siempre escojamos la vida para que nos vaya bien. Qué increíble, hermanos, que hasta este tiempo estamos escogiendo esto, y le damos gracias al Señor por habernos permitido escoger la parte buena, ¿no? La vida. Y tenemos ejemplos. Por ejemplo, Caín, ¿no? No pudo reconocer que era pecador. Nunca confesó su crimen. Voluntariamente se desvió, volviéndose un rebelde. Lamec, uno que dio rienda suelta, es un descendiente de Caín. Dio rienda suelta a su arrogancia y a su naturaleza pecaminosa, esa naturaleza carnal. Dice, él fue el que inauguró, qué término, ¿no? El que inauguró el adulterio con sus dos mujeres, Ada y Sila, ¿no? Y como él tiene un poema, ¿no? Que dice que por una herida que le hicieron, él mata a un hombre, o sea, era un arrogante, ¿no? Por solamente un golpe, una herida recibida, pues él mata. O sea, un ejemplo de una arrogancia y de una agresividad desbordada de estas descendencias cainitas, ¿no? Y todos los hombres, antes del diluvio del mundo, se volvieron tras todos sus pecados de esa naturaleza carnal. No dejaron de practicar ninguno. Se hicieron violentos, agresivos, perversos. Sus mentes y pensamientos eran solo para el mal. Eran ciegos, sordos, no entendieron nunca nada, a pesar de que Noé se pasó 120 años hablándoles de la necesidad de ser librados de lo que venía, ¿no? No entendieron. Sus ojos, sus oídos estaban totalmente cerrados, ¿no? Y en Mateo 24:39, Jesús mismo lo dice, ¿no? Dice, y no entendieron, Mateo 24:39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así será, dice Jesús, así será también la venida del Hijo del Hombre. Actualmente hay pregoneros de justicia, hay evangelistas que hablamos, que decimos, pero no entienden, están sordos, están ciegos, sus mentes, sus pensamientos están tapados y no quieren entender la gran necesidad que tienen de Dios. Bien, hermanos, yo finalmente pensaba en situaciones que se están dando hoy en día, ¿no? En las gentes hay mucha apariencia de religiosidad, de piedad, de ética. La gente hace mucho esfuerzo humano, 100% humano, en adaptarse a las presentes circunstancias, ¿no? De la falta de trabajo, de la falta de salud, ¿no? De todo lo que estamos viviendo, y se visten de una apariencia de paz, de buenos pensamientos, de positivismo y de una palabra que está tan de moda en este tiempo, como es la famosa palabra de la resiliencia, no sé si se llame así, ¿no? Pero de eso se está vistiendo mucha población en el mundo, ¿no? ¿Para qué? Para hacer ver que están bien, ¿no? Pero en su interior tienen una falta increíble de Dios, ¿no? Y hasta podríamos decir que se visten de ovejitas, de piedad, pero dentro de ellos están rebeldes quizás a Dios, o no tienen a Dios, no conocen ni quieren, ¿no? Entonces se visten de otras cosas. Pero
Los corazones son engañosos para las otras gentes, pero para Dios no hay corazón engañoso. Dice, ¿quién conocerá el corazón de los hombres? Yo, dice Jehová, yo que escudriño la mente y el corazón de los hombres. O sea, la mente y el corazón están totalmente escudriñados por Dios en cada ser humano que ahorita se viste de apariencia, de que todo está bien, ¿no? Y bueno, que porque sufres, que porque te preocupas así, todo esto va a pasar. Bueno, Dios está viendo. Hay un pasaje precioso en Juan 15, vamos a leerlo, ya estamos terminando. En Juan 15 dice la palabra del Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ellos no quieren reconocer eso. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, o sea, una dependencia de Dios. Eso es lo que no quieren. Este lleva mucho fruto. Y les guste o no, dice el Señor, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, ¿no? Y va a ser echado en el fuego porque no van a servir para nada. Y así es, hermanos, nada en esta vida suple la vida de Dios. Ninguna apariencia de piedad, ni de religiosidad, ni de ética, ni de moralidad va a suplir la vida de Dios. Hay una letra de una canción que cuando yo la escuché hace muchos años, a mí me impactó. Me impactó y de verdad que le di muchas gracias al Señor por estar Él en mi vida y por ser algo genuino y no de temporada, no es temporal, sino esto iba a ser para toda mi eternidad, ¿no? En verdad, permanecer en Él es lo mejor que podemos hacer. Es algo que tiene bendición para nuestras vidas, hermanos. La letra dice así, hay una vida mejor. Hay una vida en Cristo Jesús, no en el mundo. La vida mejor es en Cristo Jesús. La vida de deleite es en Cristo Jesús. Conocerás la verdad y ésta te guiará. Esto no es religión. Esta es la vida de Dios. Hay una vida mejor para ti. Recibe ahora. Recibe la vida de Cristo Jesús en tu corazón. Amados hermanos, en verdad debemos, como el pregonero Noé, debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo este mensaje de salvación para el mundo. Basta ya de vestirse de apariencias, de moral, de ética, de decencia, de religiosidad, de buenos pensamientos, de buenas intenciones. Nada de eso va a salvarlos, solamente la vida de Dios. Cristo Jesús en cada corazón. Separados de Él, nada vamos a poder lograr, nada podemos hacer. Gracias, Señor, te damos por este capítulo 10, te bendecimos. Sigue enseñándonos, Señor, porque lo que pasaron hace muchos años, miles de años, es totalmente vigente en este tiempo, Señor. Tu palabra dice en Mateo 24, como en los días de Noé. Estamos como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, como el llamado que hiciste a Abraham en el capítulo 12. Son tiempos actuales, Señor. Te bendecimos y te damos gracias porque tú nos enseñas provechosamente cada semana. Gracias, Señor Jesús, amados hermanos. Nos oímos el próximo lunes. Que Dios los bendiga.